Cuando tú combinas un AA dominante con esta paloma, el resultado de esa combinación es este. Pa la paloma, paloma, pa la paloma. Pa la paloma, paloma, pa la paloma. Paloma, paloma, paloma. Pa la paloma, paloma, pa la paloma. ¿Qué viene siendo un retrocruce? Cuando dice retrocruce, Mira, ¿qué pasa? El retrocruce siempre se ha usado desde el principio, ¿no? En lo que te digo, en varias especies, en plantas, en otros animales. Para tú crearle una línea pura, haces retrocruce. Pero ¿qué pasa? El descendiente de ese animal, tú tienes que escoger el que haya heredado ese mismo gen dominante para irle para arriba a él. Si le echaste un hijo que sacó el gen dominante igual que él, el AA mayúscula, ya ganaste. Y ahí no tienes que hacer más nada. Todos los que te salen son dominantes, siguen siendo dominantes con ese gen. Pero si el que escogiste tiene el carácter recesivo, sí, entonces tienes que esperar otra generación a que salga, que es este esquema, es este ejemplo que te estoy poniendo, este ejemplo que te pongo aquí. Un gen dominante de seducción contra, lo cruzas con una paloma que tiene gen híbrido, ¿me entiendes? Tiene gen recesivo, pero tiene el gen dominante también adentro. La paloma no es dominante. El gen dominante que tiene, en este caso, es de seducción también. O sea, este gen dominante de A mayúscula estamos hablando que es de seducción, pero ella tiene gen recesivo de no seducción adentro, ¿me entendiste? Cuando tú combinas un AA dominante con esta paloma, el resultado de esa combinación es este. 50% dominante salen de los hijos, salen de los 50% de los hijos salen con el gen dominante y el otro 50% salen híbridos. Si tú escoges un hijo, una hija dominante para echársela en retrocruce al padre, ganaste la pelea. Ahí es como vas armando una línea pura con un gen dominante que no va a desaparecer, ¿me entiendes? Que se mantiene fuerte todo el tiempo. Pero si escogiste la hija que tenía gen recesivo, el trabajo se te atrasa. Porque ya esos consanguíneos R1 que tú hiciste, que tú sacaste, ya no tienen la misma dominancia que echándole una hija que tenía el mismo gen dominante que él. Ya entonces tienes que volver a otra generación. Porque ¿qué pasa? Le echas la hija al padre y te vuelve a salir la misma combinación. Es decir, 50% dominante con 50% híbrido. Y entonces es como tenías otros chances de escoger una nieta sería ya que tenga ese gen y vas para arriba del abuelo. No merma, es decir, lo puedes hacer 10 veces, que 10 veces te va a seguir saliendo. Ya es difícil que en 10 veces tú te equivoques las 10 veces y escojas la hija que no tiene el carácter dominante. Las posibilidades siempre te va a dar la opción, si no es en la primera, en la segunda, en la tercera, llega un momento que lo vas a hacer. Y no va, aunque hayan pasado varias generaciones, la misma combinación genética se va a mantener. ¿Y el retrocruce es lo mismo que el reencaste? Sí, es lo mismo. Bueno, reencaste se llama, quiere decir reincidir sobre la misma línea, reencastar sobre una casta, ¿me entiendes? Sí. Es echar, unir descendientes de un animal o en tiros colaterales, si el animal está muerto o no existe ya, unir medios hermanos, unir, no sé, que le dicen tío con sobrino, que viene siendo un hijo del palomo con una nieta. Esos son cruces que se le pueden llamar reencaste. Todo tipo de consanguinidad viene siendo un reencaste. Por ejemplo, para que la gente se ubique en un trabajo que es bien conocido, que fue lo que hizo Borroto con Al Capone, que fue sacarle una hija, esa hija echársela a Al Capone, la nieta echársela al Capone de nuevo. Eso sería Eso es un tipo de reencaste. Es una forma de reencastar ese animal. Esa es una forma de reencastar, pero bueno, esa forma de reencaste es la más cerrada que hay. Es decir, hija, compadre, hija, y vuelve a repetirle hija, compadre. Es la más directa. La más cerrada, porque sí, cerrada porque no entran, empezaste con la paloma inicial y ya no entran más genes de otro animal por el camino, porque ya esa fue la única que entró de afuera. Sí. No es lo mismo que hacer un triángulo, que en un triángulo te abre un poco más. Te abre porque entran dos palomas diferentes a ese animal y cada paloma tiene
muchos genes con diferentes características, entonces tú no sabes o si ellas te van a transmitir las buenas o las malas. Necesariamente un palomo no llega a ser dominante en la característica que tú ves que tiene. O sea, por ejemplo, un palomo tiene unas cualidades de ladrón muy buenas, pero necesariamente a la hora de transmitir no es dominante en esa característica. Sí, eso pasa exactamente, porque no que sea ladrón quiere decir que él tenga ese gen, lo tenga o lo exprese de manera dominante. Porque mira, te voy a explicar algo aquí. Este esquema que te lo hice para... Sí. Este gen, el AA mayúscula, es un gen homocigótico dominante. ¿Qué pasa? Que un gen para que sea dominante tienes que tener dos copias. Es decir, dos copias, es decir, la misma característica repetida dos veces. Vamos a suponer que el AA mayúscula es el gen de la seducción. No quiere decir que la seducción esté formada por un solo gen. Hay características que intervienen muchos genes para formar una característica y eso lo saben la gente. Pero vamos a suponer que este gen AA mayúscula sea homocigótico dominante a seducción. Cuando tú lo cruzas con una paloma que tiene el gen AA minúscula, que es un gen recesivo, es decir, un gen que no tiene, carece totalmente de la seducción esta paloma. Tiene otras características buenas, pero la seducción no la tiene. El resultado de ese cruce vienen siendo en cuatro individuos que tú le sacas a esa pareja, ya ninguno va a ser homocigótico, va a tener el gen AA mayúscula igual que el padre. Es decir, van a salir híbridos con caracteres dominantes, es decir, van a tener la característica A mayúscula con A minúscula, todos van a salir así combinados. Ni te va a salir un recesivo igual que la paloma otra vez, ni te va a salir un dominante como el padre ya. En el caso de que le echaste una paloma que carecía de ese gen a este palomo que lo tiene dominante, ¿ya me entiendes? Por eso, a la hora de hacer un cruce, si tú quieres buscar que el palomo te transmita el gen o los hijos salgan con ese gen dominante, tienes que buscar una paloma que tenga el AA mayúscula también, el mismo, que sea portadora del mismo gen ese de seducción fuerte. Entonces AA mayúscula con AA mayúscula, todos los hijos van a ser dominantes. ¿Entendiste? Van a ser AA mayúscula, van a tener gen dominante. Ahora, cuando hablas que van a salir con un gen dominante y un gen, o sea, que salen así, A mayúscula, A minúscula. Suponiendo eso, que este gen está representando la característica de seducción. sí, Puede estar suponiendo, representando, no sé, la persecución, la sí, conservación, porque cuando se habla de rapidez, gen puede ser resistencia, cualquier característica. exacto, resistencia. Te estoy poniendo el ejemplo con la seducción porque es un tema que la gente, el que más el palomero le interesa de este Ahora, tipo de paloma. ¿Entiendes? cuando dices que sale así A mayúscula, A minúscula, ¿eso es un porcentaje? O sea, ¿estamos hablando de 50-50? Exactamente, es decir, los hijos de esa pareja van a ser híbridos con caracteres dominantes. ¿Qué pasa? Que el híbrido es ya palomos que ya están mezclados, tienen las dos cosas adentro. Pueden ser ladrones a la hora de robar. Y mira lo que te estoy hablando. Estos resultados pueden ser ladrones a la hora de robar, pero a la hora de transmitir no tienen la misma fuerza y la misma dominancia que el padre, porque el padre tenía gen dominante. Ya ellos no tienen el gen dominante, ya ellos son híbridos ya. Pero si tú le hubieras echado una paloma a este AA mayúscula igual que él, todos salen AA mayúscula. O sea, que en este caso, como Todos estamos siguen hablando, siendo reproductores, transmisores de esa característica, Ya, dominantes ya. en esa característica. o sea, el tema que estamos hablando afecta más bien la parte genética, la parte a la hora de transmitir. Porque Sí, puede ser es que decir, el la mismo genética es la ciencia que estudia la ley de la herencia, ¿me entiendes? Las leyes de lo que es la heredabilidad, la herencia de características, o generaciones. porque puede salir entonces un palomo muy ladrón, si lo que se está hablando es de un gen seductor, ¿no? Ajá. Puede salir un palomo muy ladrón, pero no transmisor. Pero ya no tiene ese gen dominante, porque este resultado pueden salir ladrones, unos más que otros. Ninguno va a salir cero como la paloma que empezaste. Por eso, a la hora de seleccionar una hembra para ese palomo, tienes que tener, ahí empieza la selección, porque ya en el resultado empieza, la degeneración empieza ahí ya. Por eso hay palomos y líneas que se han perdido. Y no es que, por un ejemplo, ahora hay palomos ladrones todavía y siguen saliendo, pero ya son mucho menos palomos ladrones que hace años atrás.
¿entiendes? Acuérdate que nosotros lo que hay aquí es lo que queda de lo que entró de España. No he vuelto a entrarle a la materia prima, como deciste, ¿no? La materia prima no ha entrado más. Ya estamos trabajando con lo que queda de aquellos años que entró. Y entonces, si tú no haces un trabajo de selección que no se ha hecho desde el principio, muchos animales se murieron, se vendieron para brujería, tendencia y crisis que ha habido aquí que te ha hecho. Y malos cruces. Si tú haces malos cruces, ya la seducción va perdiéndose. El gen ya se va deteriorando, se va degradando. Por ejemplo, tú puedes volver a sacar, incluso cruzando dos híbridos. No tienen que ser en familia. Estoy hablando de un híbrido de un palomo con un híbrido de otro animal. El resultado de esa combinación te puede sale 50% híbrido, 25% con el gen dominante y 25% con el gen recesivo. ¿Entiendes? Porque estás uniendo dos híbridos que tienen los dos, tienen la característica recesiva adentro y la dominante. Este es el resultado de esa combinación. Te vuelven a salir 50% híbrido, pero te puede salir un dominante todavía en este cruce y te va a salir un recesivo. Ahora, determinar de esos hijos cuál es, ya eso es trabajo del palomero, ¿me entiendes? Sí, Yo no te puedo decir que el primero pichón que sacaste es el que y el tercero es el otro. No, esto no tiene, que eso no es una cuestión no es de un orden, no es un orden. Pero lo que sí te tienes que, para tú lograr un trabajo y una selección, tienes que repetir tiros, por lo menos 4 tiros de una pareja. Para tú tener material, para tú, de esos 4 hijos, tú después decir, este es el que lo sacó, este no lo sacó. Y a la hora de hacer un retrocruce pasa lo mismo. Por ejemplo, tú estás tratando de hacer un triángulo con un ejemplar en específico, ¿no? Para tú saber esa paloma que tú le vas a echar, si transmite como gen dominante alguna característica negativa, ¿sería solo probarla con ese palomo del triángulo o tendrías que probarla con otros palomos y ver si sigue transmitiendo? Exactamente, cuando tú quieres saber qué transmite un animal bueno o malo, tienes que sacarle hijos con varios, o un palomo con 2, 3 hembras, 4 hembras. Si la característica se repite en varios hijos, entonces ya tú sabes que es el palomo que le está aportando, el que le está transmitiendo. Esa es la forma de identificar que Esa es la forma de tú saberlo, porque tú no puedes hacer un análisis, te digo, de sangre y decirle este tiene gen dominante, lo tiene recesivo, una cosa molecular, no puedes hacer eso. Es así probando, échale varias hembras al palomo y si tú ves una característica repetida en esos hijos, entonces es él el que le está transmitiendo, o ella. Échale varios palomos a esa paloma, si varios hijos de ella salen con esa misma condición, entonces ya tú sabes que ella tiene ese gen dominante. Oye, todos los hijos salen con una velocidad descomunal. La paloma está dando, tiene ese gen dominante de la velocidad. Ya tú la tienes ya, ¿cómo decir? Caracterizada por eso ya. Yo sé que esta es velocidad, lo que es fuerte. Si quiero mantener esa condición más dominante, busco un palomo que también transmite eso mismo. Y cuando lo uno con ella, entonces estás uniendo dos AA mayúsculas. Y estás volviendo esa característica homocigótica. No tienes que, para lograr un palo homocigótico, un gen homocigótico, no tiene que ser necesariamente con consanguinidad. Tú puedes hacerlo en tiros abiertos. Dos animales diferentes que sean portadores del mismo gen. Así logras un gen dominante igual.